Pues muy buenas tardes a todas y a todas. Déjenme darles la bienvenida a nuestro tercer masterclass. El día de hoy en Labor Business School les damos la más cordial bienvenida a este masterclass que es parte de este proceso de certificación que tenemos en el modelo de relaciones laborales ante el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. El día de hoy tenemos a una audiencia muy variada. Tenemos a nuestra primera generación del proceso de certificación aquí. También tenemos a gente que ha comprado el paquete de masterclasses y que pues junto con la primera y la segunda está asistiendo a esta tercera. Y también tenemos a un grupo de ustedes que nos ha hecho el favor de, digamos, inscribirse en esta masterclass únicamente porque obviamente quiere saber todo lo que hay que saber acerca de legitimar o no los contratos colectivos. El día de hoy tenemos el placer de tener a dos maravillosos speakers en este webinar. Antes que nada, quiero darle la bienvenida y presentar a Óscar de la Vega, que es el socio fundador de la Vega y Martínez Rojas, este despacho, y también Óscar, gran impulsor de esta escuela de negocios, el Labor Business School, generador de esta idea. Él ha estado más de 30 años en este segmento, siendo partícipe y protagonista de estas nuevas leyes y todas las reformas que estamos viendo. Obviamente, gran litigante, gran visionario en los temas laborales y bueno, ha sido líder de esta práctica laboral en varios despachos y socio de ellos. Y últimamente, pues como decíamos, socio de la Vega y Martínez Rojas, y lo vamos a tener aquí hablando de esto, de esta legitimación con temas reales, porque Óscar, ahí donde lo ven, aunque es socio del despacho, pues obviamente se arremanga y está en los grandes temas, en las grandes negociaciones y en las grandes legitimaciones, lo van a escuchar dentro de poco. Y también le damos la bienvenida a Eduardo Rocha Aguío. Eduardo tiene también muchísima experiencia colaborando con el despacho. Él fue durante muchos años vicepresidente legal de Coca-Cola Export, de la franquicia para América Latina, y obviamente pues tiene mucha experiencia en los ámbitos laborales, es gran parte del despacho, genera mucha propiedad intelectual y puntos de vista acerca de lo que pasa en los temas laborales. Así que pues Eduardo, gracias también por estar aquí. Y bueno, pues antes que nada, de nuevo, darles la bienvenida a todas y a todos a este tercer masterclass y darles la bienvenida a nuestros speakers, a Óscar y a Eduardo, y les cedo la palabra. Bienvenidas y bienvenidos. Les pido de favor, obviamente tengan el micrófono cerrado. Les pido durante la charla que si tienen alguna pregunta puntual para nuestros speakers, me la hagan llegar a través del chat. Yo en su momento iré moderando algunas preguntas que considero estratégicas para no interrumpir el flujo de la presentación y obviamente como siempre este masterclass lo que queremos es la participación de todas y todos. Vamos a abrir el foro a las preguntas que ustedes tengan para Óscar y Eduardo en esta ocasión y que se vuelva este diálogo y esta riqueza de puntos de vista, compartir mejores prácticas y obviamente también, si es necesario, preguntas puntuales. Que no causen honorarios, ¿verdad, Eduardo y Óscar? Pero pues como siempre, gracias por estar aquí. Entonces, váyanme poniendo sus preguntas puntuales en el chat. Yo se las iré leyendo a Óscar y Eduardo si considero pertinente y al final se nos va a incorporar Blanya Correal, que es la directora académica de la escuela, para continuar con esta conversación para Vale, todos gracias, y todos, Dai. ¿no? Así que sí les pido, Fernando, si nos cierran el micrófono, por favor. Desde el centro, pues les doy la más cordial bienvenida desde el Labor Business School y los dejo de nuevo con Eduardo y con Óscar. Esta es nuestra agenda. Óscar, adelante. Gracias, Rogelio. Es un honor el estar aquí nuevamente con todos ustedes, compartiendo el panel con Eduardo. Y queremos hacer esta exposición sumamente práctica porque muchos de nuestros clientes y amigos nos preguntan, oye, ¿qué hago? Tengo un contrato colectivo de protección, es un sindicato no activo. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo activo? ¿No lo activo? Y si lo activo, ¿cuáles son las consecuencias? Por otro lado, si no lo activo y estoy en uno de los estados en donde no ha entrado la reforma laboral o el tema de impartición de justicia laboral, porque la reforma ya entró, como lo vamos a ver a continuación,
cuáles son mis alternativas. Y por otro lado, pues hay empresas que tienen contratos colectivos no activos o de protección, y la pregunta recurrente es, ¿lo activo o no lo activo? Después tenemos empresas que tienen sindicatos sumamente activos, representativos, y si tienen que legitimar y de quién es obligación legitimar. Y en este periodo, entre que la Secretaría del Trabajo asumió las funciones registrales, hasta en tanto que el 3 de noviembre de este año inició sus operaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que viene? Entonces, la idea es hacer muy práctico este evento. Queremos hablar un poco del contexto laboral actual. Queremos hablar, desde luego, tenemos que seguir hablando del TEMEC y de los compromisos internacionales en materia laboral, porque este es el gran driver que ha establecido la agenda nacional en materia laboral. La realidad es que fue el precio que pagó el país para pertenecer a uno de los mercados internacionales más grandes del mundo, que es el TEMEC. Y bueno, pues la presión norteamericana fue el hecho de que se acabara con lo que ellos consideran un social dumping, esto es pagar muy bajos salarios. Y bueno, pues ustedes han escuchado muchísimo sobre los contratos colectivos de protección, etcétera, ¿no? Y gran parte de las empresas y de las consultas es, ¿y qué hago con ese contrato? Me acerco al sindicato, termino el contrato, etcétera. Entonces, la idea es que tengamos esta visión general y la parte final del tiempo pudiéramos tener un intercambio de preguntas y respuestas y, hombre, compartir con ustedes las best practices que pudiéramos llegar a tener. Hablaremos también de esto de la constancia representatividad, si tiene vigencia o no en aquellos estados en donde la reforma como tal en la parte de impartición de justicia no ha ingresado. Pues, hombre, ¿cuáles son mis alternativas como empresa? Y luego, pues, hablemos de recomendaciones prácticas. Entonces, dicho lo anterior, si pasamos a la siguiente, Rogelio, tenemos un mapa que nos ha ayudado muchísimo respecto a lo que hemos venido viviendo. Y el tema es que México, durante décadas, no había tenido una reforma laboral. Ustedes recordarán, desde los 70 y luego la reforma procesal del 80, pues realmente el único cambio es el haber modificado en cuanto a los días de descanso obligatorios que se pudieran sumar al fin de semana anterior, y eso había sido la gran reforma durante décadas. Sin embargo, desde el 2017 empezamos a tener una mega reforma que definitivamente nos ha cambiado 180 grados en un periodo relativamente muy corto. Desde el 2017 al 2021, pues ha habido un cambio de 180 grados. La otra reforma que tuvimos fue en el 2012 y principalmente en la parte sustantiva. Tal vez lo más rescatable de esa reforma es el que se hayan limitado el importe de los salarios caídos, que creo que fue importante, pues, para mantener la productividad de las empresas y que los juicios laborales no se volvieran tan costosos, sobre todo cuando hay laudos condenatorios. Pero desde el 2017, como aparece aquí en el cuadro, pues empezamos con una reforma constitucional que tuvo como eje los acuerdos que originalmente se llegaron con el primer acuerdo, que es el acuerdo, el TPP, el TPP, que es el Trans-Pacific Partnership Agreement, en el que se establecía un capítulo 19 sobre temas laborales. Estaba todavía el gobierno de Obama y ya había mucha presión de los sindicatos americanos y de las ONGs y en general del Partido Demócrata de que se insertara un capítulo laboral. Después Estados Unidos se echó fuera de este acuerdo, nosotros lo firmamos, y desde entonces ha habido esa presión que después, desde luego, se materializa con el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que son principalmente 3 ejes rectores de esa reforma, que es en la parte de abajo, que ustedes pueden ver, es la libertad de asociación, la libertad de negociación colectiva y el mejoramiento de la justicia laboral. Esos son los 3 ejes sobre los que hay un monitoreo, sobre los que hay toda un seguimiento puntual por parte del gobierno americano
y el compromiso del gobierno mexicano de implementar la reforma desde el 2017, que empezó todo este proceso y que concluye en el 2023. En el 2017 también se celebra el Trans-Pacific Partnership Agreement y también se ratifica un convenio muy antiguo de la OIT que por décadas también o tampoco se había podido ratificar por parte del Senado mexicano, que es el convenio 98 de la OIT, principalmente que garantiza la libertad de negociación colectiva por parte de las empresas y los sindicatos, directamente trabajadores, particularmente el derecho de los trabajadores a negociar libremente y de manera directa sus condiciones de trabajo. Y también se inserta en este acuerdo otra premisa importante que es la prohibición de los actos de injerencia. Los actos de injerencia es cuando el patrón tiene la capacidad de manipular o de dirigir o de incidir, ya sea de manera económica o de alguna otra forma, con el sindicato. Entonces, tenemos una reforma constitucional cuyos tres ejes, libertad de asociación, libertad de negociación colectiva y mejoramiento de la justicia laboral, se celebra en el 2018 el Trans-Pacific Partnership Agreement con un capítulo 19 de manera específica que habla sobre estos tres conceptos: libertad de asociación, negociación colectiva y mejoramiento de la justicia laboral. En el 2019 viene la gran reforma laboral que no se había tocado y realmente el sindicalismo corporativo, como hoy lo entendemos, pues los que hemos tenido un poquito más ya de historia en el país, pues era un pilar político del partido en el gobierno, que era el PRI, que era el Congreso del Trabajo, y el Congreso del Trabajo pues, agrupaba a estos sindicatos corporativos y mediante el apoyo político de estos sindicatos, pues se les daba una serie de beneficios, incluso algunos de estos permanecen en la Ley Federal del Trabajo. El más representativo desde mi punto de vista es la cláusula de exclusión por ingreso, que permanece acotada y ahora lo platicaremos, y la cláusula de exclusión por separación, que esa afortunadamente se derogó del texto de la Ley Federal del Trabajo, y bueno, pues era a través del cual los sindicatos podían expulsar o pedir el despido de un trabajador que hubiera renunciado al sindicato o que hubiera sido expulsado del propio sindicato. Entonces, pues digo, la presión es muy fuerte. Quieres la chamba, tienes que ingresar al sindicato. Quieres permanecer con la chamba, tienes que permanecer afiliado del sindicato, y en cualquier momento podía yo pedir pues que te expulsaran o te corrieran si renunciabas o el propio sindicato te aplicaba la cláusula de exclusión. Esa, amén de una serie de beneficios que se tenían, entre otros, pues el hecho de que el secretario general del sindicato pudiera firmar un contrato colectivo de trabajo sin mayor validación o legitimación, se depositaba ante la Junta y era perfectamente válido. O bien el hecho de dar por terminado un contrato colectivo de trabajo con la sola firma del convenio de terminación del contrato colectivo de trabajo, y obviamente lo que generó esto pues fue que tuviéramos representantes sindicales sumamente ricos y trabajadores desafortunadamente con salarios y en condiciones muy bajas desde el punto de vista económico. Pero bueno, viene la reforma laboral. Hablaremos ahora con Eduardo de manera específica sobre algunos artículos. En diciembre celebramos se celebra el USMCA, el famoso TEMEC. Hay toda una infraestructura, hay un anexo específico que reglamenta el 23A, las relaciones entre México y Estados Unidos y particularmente en materia laboral. Y entonces, pues en un principio pensamos que podíamos encontrar una solución a la mexicana. Esto es, sí cumplo, pero no cumplo, ¿no? O como aquella figura que había en España, cuando los virreyes recibían una orden del rey, pues decían, obedézcase, pero no se cumpla, ¿no? Entonces siempre encontrábamos la forma de atenuar un poco el impacto. Sin embargo, en Estados Unidos lo toman muy en serio, y ahorita hablaremos un poco de la infraestructura que tiene el gobierno americano para el monitoreo y hacer efectivo el cumplimiento de estos tres principios: libertad de asociación, libertad de negociación colectiva y mejoramiento de la justicia laboral.